escucho la cuestión. Oh, escucho la cuestión. Damos la bienvenida a la doctora Laura Costa con su derechazo de hoy. Hola, Laura. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Mira, vamos a oír un pedacito, un fragmentito de la exposición de anoche del presidente Luis Abinader para que luego nos cuentes qué te ha parecido la decisión tomada por el presidente. Escuchemos. Siempre los he escuchado para tomar decisiones importantes. Consecuentemente, he decidido solicitar al Senado de la República posponer el conocimiento del proyecto de fideicomiso de Punta Catalina hasta que el Consejo Económico y Social reciba las opiniones de todos los sectores que quieran aportar para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el manejo y preservación de las termoeléctricas. Bueno, ahí está. Ese es el meollo y el resumen de todo lo que se trató la intervención del presidente, porque habló de las responsabilidades de corrupción anterior y todo lo demás, pero el meollo estaba ahí. Después de la ola de críticas y señalamientos a ese contrato, el presidente decide que va a sacar la discusión del Congreso, pero anuncia que la va a llevar al CES, al Consejo Económico y Social, para que sea ese organismo el que decida el mecanismo, o sea que ya ni siquiera está claro si va a ser un fideicomiso, que decidan cuál es el mejor mecanismo para la administración de las plantas. Vamos a ver, Laura, ¿qué te parece? Bueno, es que hay una cuestión. Ya el contrato fue aprobado en la Cámara de Diputados. Está en el Senado pendiente de aprobación o rechazo. Es decir, que si lo que se está haciendo es posponer, se va a posponer la aprobación o rechazo del contenido de ese contrato. Porque el contrato el Senado no lo puede modificar, solamente tiene la facultad de aprobarlo o rechazarlo. De modo que si supongamos que en el Consejo Económico y Social se decida que hay que hacerle una modificación a ese contrato, lo que debe hacer el Poder Ejecutivo es retirarlo del Senado. Porque dejarlo en el Senado suspendido es suspender la aprobación o rechazo del contenido de ese contrato que ha sido cuestionado. Para que se pueda modificar ese contrato es necesario que el Poder Ejecutivo lo retire del Senado para poderle hacer modificaciones. Yo lo que entiendo con esa afirmación es que lo que se va a discutir en el Consejo Económico y Social es si está bien o no el contrato. Y si está bien, entonces lo dejan en el Senado y lo aprueban. Pero no que se pueda modificar, porque es que el Senado no lo puede modificar. Solamente el mismo Poder Ejecutivo tiene que firmar otro contrato, derogando, revocando el contrato anterior y haciendo uno nuevo o hacer una adenda poniéndole cláusula, porque el contrato ya fue firmado. Lo que está esperando es una aprobación congresual. Simplemente, ya el contrato es en ley entre las partes. Ahora, es evidente que entre los señalamientos que se le había hecho al gobierno por este contrato que fue aprobado fácilmente en la Cámara de Diputados, pero ante las críticas, ahora el presidente decide suspender el conocimiento de ese contrato en el Senado y llevárselo al CES, es evidente que el gobierno ha admitido que hay cosas que hay que revisar, porque si no, no los retirara. Se nos ha frisado Laura. Ay, sí. Vamos a ver si la recuperamos. Sí. Vamos a recordar que al presidente no todo mira, el ya la mundo le recuperamos. criticó el fideicomiso. A él lo que le criticaban era el contrato de ese fideicomiso. Porque al principio el gobierno estaba... no saben lo que es un fideicomiso. No toda la gente le estaba criticando el fideicomiso. Gente que sabe lo que es un fideicomiso, lo que le decían era que el contrato tenía partes que se prestaban, o sea, una falta de transparencia, que daban espacio para un área gris, como dicen los que saben de eso, y que el control que tiene el Estado sobre sus posesiones en ese contrato se diluía. Entonces, no era que le criticaban el fideicomiso, le criticaban cláusulas de ese contrato. Entonces, ¿a eso te refieres? ¿A eso tú te estabas refiriendo, Laura? Evidentemente, es que si el cuestionamiento no es el mecanismo utilizado para la administración de la planta, sino la forma en que eso se materializó en ese contrato y ciertas cláusulas que hay ahí que son
a mi entender personal, cuestionables. Ese contrato, porque lo vamos a revisar. Y eso no es lo que se ha hecho. Lo que se está haciendo es se suspende el conocimiento hasta tanto se discuta en el Consejo Económico y Social, que puede, pero no, dice él en el discurso, para que se encuentre otro mecanismo para la administración de esta planta. Bueno, pues si hay otro mecanismo, no se puede así. Tienen que retirarlo primero y luego elegir el mecanismo, que puede ser el fideicomiso. Lo que no se puede hacer es... se puede, porque lo pueden hacer, pero no se debería hacer en esos términos que está en ese contrato. Lo que pasa es que cuando yo he visto a representantes del gobierno y de la propia fiduciaria discutir cosas que no se han debatido, tal vez haya gente que lo esté debatiendo, pero quienes nos hemos concentrado en aspectos jurídicos del contrato, no hemos cuestionado ni el fideicomiso como un mecanismo idóneo para nada, ni el fideicomiso como figura jurídica, ni tampoco hemos cuestionado que el gobierno tome la decisión de hacerlo a través de ese mecanismo. Sí, uno ha preguntado por qué se decidió por ese mecanismo, porque normalmente uno hace un estudio de factibilidad, de cómo, por qué ese mecanismo es más transparente que como está ahora. Y es que ahora no la están administrando con transparencia y eficiencia. Eso es otra cosa. Lo que estamos cuestionando son incluso ni siquiera el contrato completo, sino algunas cláusulas. Y parte de la defensa del gobierno y de algunos funcionarios es que ese contrato es idéntico al RD Vial y al Ciudad Juan Bosch. Y no es cierto tampoco. Porque hemos ido a ver el fideicomiso RD Vial y resulta que hay diferencias fundamentales entre uno y otro. Sí. De modo que realmente lo que cuestionamos son algunas cláusulas que, como dijo el presidente, si la intención es ser más transparente, más eficiente, bueno, pues revisemos esa cláusula y vamos a modificarla para que esa transparencia y esa eficiencia se manifieste de manera clara e incuestionable por escrito en blanco y negro, para que no haya, porque él dijo algo que para mí fue fundamental. Mientras yo sea presidente de la República, eso no se va a privatizar. Bueno, lo que nosotros queremos es que durante 30 años, sea quien sea presidente, no se pueda. Exactamente. Que podemos tomarle la porque mañana puede no ser él. Exactamente. Entonces ese contrato compromete al Estado por 30 años. Y él tal vez no sea presidente dentro de 20 o dentro de 15. Normalmente no debería ser. De hecho, salvo que modifiquen la Constitución, no puede ser más de 8 años. ¿Y vieron cómo le llamó al puesto? Me gustó eso, que dijo el inquilino temporal del Poder Ejecutivo. Me encantó. Entonces, eso precisamente lo que si él tiene un ánimo de transparencia y de eficiencia y de que en realidad esa es su voluntad, cosa que nosotros no dudamos, entonces que nos ayude a garantizar eso para siempre y sea quien sea que ocupe esa función. Que no estemos esperando que sea una persona de manera individual que siendo presidente de la República tome esa decisión, porque no sabemos quién es que nos va a gobernar después de él. Laura, te quería preguntar, porque el pasado viernes el jurista Olivo Rodríguez Huerta publicó un artículo en el que decía, se refería no a lo que ya se ha señalado alrededor de Punta Catalina, como el fideicomitente adherente y demás aspectos del contrato, sino a la posibilidad jurídica de que eso se administre mediante un fideicomiso. Y él decía que con las leyes actuales que tenemos no se puede, que habría que aprobar primero una ley que regule los fideicomisos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Mira, si hay algo en lo que todos los abogados que hemos discutido sobre ese fideicomiso públicamente, estamos de acuerdo en que Olivo Rodríguez Huerta es un maestro en Derecho Administrativo. De hecho, es maestro de todos nosotros en Derecho Administrativo. Por lo tanto, su opinión no puede ser ignorada, su opinión jurídica. Los argumentos de Olivo Rodríguez son puntuales, muy detallados y técnicamente impecables. Es preciso que se tomen en cuenta eso. Yo estoy de acuerdo con lo que Olivo plantea. Yo, de hecho, sin cuestionar la figura del fideicomiso, entiendo que el fideicomiso no sirve para todo. Y no todo fideicomiso público es posible. Pero como no hay legislación específica que regule los procedimientos y los mecanismos del fideicomiso público, sino que simplemente la ley 189.11
abre la posibilidad que haya un fideicomiso público, pero no lo regula. Y es indispensable que haya regulación en ese sentido. Por eso, la propuesta del presidente de que el 27 de febrero van a presentar una ley específica para regular el fideicomiso público, creo yo que debió ser el primer paso. Claro, eso debió ir primero. Y luego Claro. el contrato, porque por lo que dijo el presidente, sigo sin entender las razones por las que pusimos ese contrato adelante. Primero la auditoría, ya hubo una auditoría técnica provisional que ahora es que la van a hacer pública. La financiera ahora fue que se adjudicó, según dijo el presidente, yo tomándole la palabra a él. Sí. Por lo tanto, se toma una decisión de poner incluso una cifra, por más referencia que sea, sin tener una auditoría financiera en un contrato. Lo correcto es que si ya eso no está así, ya la auditoría financiera fue adjudicada a una empresa internacional, entonces retire ese fideicomiso, ese contrato del Senado, terminen la auditoría financiera, hagan la ley sobre fideicomiso público que se discute y después presenten el fideicomiso público adaptándose a las disposiciones de esa ley nueva que van a promulgar, porque no hay problema. Lo que yo no entiendo es por qué que hay que hacerlo como al revés. Primero el empezar contrato, por los luego pies en ley vez de la cabeza, que lo van sí. a regular. Exactamente. Bueno, pues el otro elemento es el tema de llevarlo al Consejo Económico y Social, que sea en ese órgano que se discuta el modelo que se utilizaría para la administración de las plantas. Y Patricia señalaba algo al principio del programa, y es que, bueno, eso también hay que tomarlo con pinzas, porque, por ejemplo, para el pacto eléctrico eso se firmó sin el sector social. Intermediario, de escuchar las opiniones de todo el mundo y de tomar una decisión sin que nadie... Pero la Constitución de la República establece ese consejo que supuestamente está ahí representando a todos los sectores, pero que tal y como tú dices, yo realmente siempre prefiero que me represente aquel por el que uno vota de manera directa, porque a ese yo le puedo rendir cuenta y yo le puedo pedir que me rinda cuenta después. Cuando se habla de que, por ejemplo, el comité técnico que son personas privadas, yo no tengo problema ni cuestiono a esa persona. El problema es que no es lo mismo que yo tengo un funcionario público ahí que está obligado a una declaración jurada de bienes, que me tiene que rendir cuenta mañana y que por lo menos mientras no modifiquen el Código Penal es imprescriptible la acción penal por el manejo doloso de los bienes públicos. Entonces yo por eso que prefiero un funcionario, no porque yo crea que uno es mejor que otro. Así como prefiero que sea el presidente al que uno eligió en las urnas, que es el que decida lo que se va a hacer, porque él es el que nos va a responder a nosotros mañana. Lo que tú estás diciendo es lo más sano para la democracia y lo más limpio desde el punto de vista procedimental, políticamente hablando. Eso es lo más sano. Claro, quien más legitimidad tiene para escuchar a la población y tomar una decisión es el presidente de la República, no el Consejo Económico y Social. El que más legitimidad tiene es la palabra, legitimidad. Pero además, la legitimidad la tienen ellos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y eso es lo que queremos, que nos representen. Y también queremos superar esa cultura de estos acuerdos entre élites. Señores, brinquemos esa tablita. Pero ya, hay que ya superar está buena. hay que superar otra cosa. El creer que la administración pública no es eficiente. Ajá, que solo el sector privado puede administrar bien. En cada elección lo que se pide a los candidatos es mayor eficiencia de la administración pública, y eso es lo que ellos nos prometen antes de votar por ellos. Entonces no me pueden decir después que asumieron el cargo que ellos no pueden ser eficientes y que hay que dárselo a otra gente por la cual yo no voté. Yo quiero que sean funcionarios públicos que administren el patrimonio público, porque esos funcionarios yo voté por ellos. Entonces, lo que hay que propulsar es mayor eficiencia de la administración pública, porque tampoco el sector privado nos ha dado muestras de mucha eficiencia. Tenemos problemas los usuarios, los consumidores con las telefónicas. Lo de la ARS no tiene madre ni padre en la historia, lo de las ARS. Lo de la AFP enriqueciéndose para luego dar una chilata de pensiones si es que no tocan. Los sueldos son bajitos, malísimos. Entonces, ¿cuál es la eficiencia de la administración privada? ¿Qué es lo que ha demostrado la administración privada para nosotros los usuarios del sistema?
Bien Nada, dicho, no han Laura. demostrado ninguna deficiencia. Entonces, ¿por qué que ellos son más eficientes que lo público? Yo prefiero que esté mal administrado por funcionarios públicos que me tienen que responder cuando se vayan de ahí y que Ay, tienen sí. obligaciones y controles públicos claros, a que quien me administre sean unos privados que se van para su casa muy bien. Ay, administramos mal, lo sentimos, no fuimos eficientes. Así es. Yo escucho la cuestión. Oh, lo, 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 lo. Oh, lo. Yo escucho la cuestión.